Hola amigos de Recuperando Historias. El día de hoy vamos a platicar algo sobre hábitos y costumbres heredados de los colonizadores conversos de origen sefaradí. Voy a dar lectura a un escrito que fue elaborado hace más de 2 décadas, pero todo su contenido de alguna manera, aunque muy sintetizado, refleja una buena parte de lo que oralmente se ha venido transmitiendo sobre nuestros orígenes y sobre la raíz de muchas de nuestras costumbres del noreste mexicano y sureste tejano. Así es que vamos a dar lectura a este viejo escrito y espero sea de su agrado. Costumbres heredadas de los conversos. Una importante fuente de información sobre el origen de los pueblos la constituye el estudio de las costumbres y los hábitos que se van transmitiendo de generación en generación y que en muchos casos llegan a ser verdaderas leyes que regulan la vida de las familias y las comunidades estudiadas. Todavía en nuestros días, y sobre todo por parte de aquellas familias que sienten la necesidad de conservar identificadas y vivas las tradiciones de sus antepasados, es común que sigan reconociéndose a una serie de hábitos y costumbres características del noreste de México como parte de las tradiciones que fueron heredadas de las familias de origen sefaradí que vinieron a colonizar esta región de la Nueva España hace ya más de 4 siglos. La mayoría de estas costumbres están asociadas con actividades rutinarias relativas a la alimentación, la conservación de la salud, el aseo, el matrimonio, los testamentos y los funerales, así como las lecturas bíblicas tradicionales. Entre las comidas que la tradición identifica como de origen sefaradí se encuentran algunas cuyos ingredientes básicos originales eran el trigo, el piloncillo y las carnes de cabrito o de res, a las que con el paso del tiempo se les han venido quitando y agregando ingredientes, pero que en algunos lugares todavía se elaboran conforme a las recetas originales. Tal es el caso de una variedad de empanadas conocidas ahora como turcos, de los buñuelos de Año Nuevo y de otros panes con semejanza a lo que ahora conocemos como semitas. Además están los panes y los alimentos preparados conjuntamente y en forma muy esmerada para alimentar a las mujeres durante su puerperio, en donde el puerco, la levadura y las grasas animales quedaban generalmente excluidas. También están consideradas como comidas sefaraditas la forma antigua de preparación del cabrito, en donde ni la sangre ni los dentros eran ingeridos, así como la tortilla de maíz, a la que también le llamamos tortilla de masa, consumida en fechas especiales, y la tortilla de harina de trigo utilizada regularmente en la dieta diaria. Entre otras costumbres asociadas con la alimentación que aún siguen observándose y que la tradición las ubica como de origen sefaradita, están la de evitar el uso de la leche como bebida durante los alimentos elaborados a base de carnes, la forma casera de sacrificar a las aves, el evitar o minimizar el consumo de carne de puerco, el que de darse implicará necesariamente hervirla, carne que además de ser considerada dañina para la salud, se evita principalmente en los últimos alimentos del día, es decir, durante la cena.
También está el estricto y riguroso lavado de manos enseñado y exigido a los niños desde muy temprana edad. Actividad diaria jerarquizada tan prioritaria como la alimentación misma, por lo que será de observancia para toda la vida. En cuanto a las prácticas matrimoniales, también hay algunas costumbres ligadas al pasado sefaradita de la región, como por ejemplo el celebrar la ceremonia religiosa en el exterior de la casa y bajo un techo hechizo al que actualmente se le llama tálamo, especialmente armado y confeccionado para la ocasión con tela y bordados especiales que le imprimían más formalidad al acto. La ropa de cama para el lecho matrimonial también debería reunir ciertas características que la tradición asocia con costumbres sefaraditas. Y previo al matrimonio, todavía en fechas recientes, se seguía observando la costumbre de que la novia elaborara prendas caseras y de uso personal, las que se mostraban a la familia del novio durante las reuniones familiares de rigor previas a la ceremonia matrimonial. Y en cuanto a la petición de mano, todavía a finales del siglo pasado y en comunidades rurales, se atendía una costumbre que los viejos de la familia la remontaban al pasado colonial sefaradita y que consistía en que antes de pedir en matrimonio a la joven, el novio debía acercar a la casa de sus futuros suegros una carreta con cierta cantidad de leña suficiente para consumirse en un plazo determinado, material energético de esos tiempos que al ser consumido por la familia de la futura esposa, significaba que accedían a darla en matrimonio y caso contrario significaba que no consentían dicha unión. Como podrán ver, puse el siglo pasado, pero es que esto fue escrito el siglo XX, entonces esta costumbre de la leña y de la petición de mano corresponde a finales del siglo XIX. Otra costumbre considerada como propia de los ancestros sefaraditas era la práctica muy usual de que antes de consentir el matrimonio de los hijos e hijas, generalmente debían conocer la historia y el origen de la familia con la que se iban a emparentar, y de esta práctica se cree que nació la expresión popular que dice: debe saber qué madre lo parió. Expresión muy usada todavía ante situaciones de desconfianza respecto de las reales intenciones de un desconocido. También fue frecuente en algunas familias descendientes de colonizadores conversos que todavía en la primera mitad de este siglo, es decir, del siglo XX, conservaran cofres o sacos llenos de algún tipo de arena o tierra, los que habían recibido como parte de la herencia de sus antepasados, junto con los bienes habituales que integraban los testamentos. La tradición consideraba que esta tierra había sido traída desde Jerusalén, la que generalmente se mezclaba con minerales de oro y plata recién extraídos a fin de conservar en secreto y encubrir la verdadera razón de esta costumbre entre los criptojudíos. El cubrir los espejos durante los periodos de duelo y luto familiar es otra costumbre regional adjudicada a un pasado sefaradí, así como la preferencia que se da a los escritos del Antiguo Testamento para adoctrinar a los hijos, ilustrándose para ello con los Proverbios, el Eclesiastés y el libro de Sabiduría, y recurriendo a los Salmos en los inevitables y frecuentes momentos de alegría y tristeza que van presentándose en la vida, dándole un lugar muy especial a las historias de Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David
Salomón, Esther, Ruth y Judith. También la forma en que hasta principios del siglo XX se acostumbró preparar los cuerpos de los difuntos antes de ser sepultados, sigue un método heredado de muchas generaciones atrás y que por sus particularidades y formas de hacerlo es considerado también como una herencia que viene de las costumbres sefaradíes de las primeras familias que habitaron esta región del noreste mexicano y del sureste tejano. Gracias amigos, y espero que haya sido de su agrado esta breve plática y que haya despertado inquietud, sobre todo en la gente joven que puede continuar con este tipo de investigaciones y profundizar en ellas. Nos vemos en la próxima y hasta luego.